Con estas disertaciones sobre la eclesiología a la luz de las Sagradas Escrituras. Hemos visto algunas marcas adicionales a las tres iniciales que consideramos fundamentales, pero estas que hemos visto adicionales indican o apuntan a una iglesia saludable, entendiéndose que existen otras que no lo son tanto. En Norteamérica hay un ministerio que se llama las 9 marcas. Si han escuchado, creo que ¿quién es? Mark Dever. Y ellos llegan a la conclusión, luego de estudiar las Sagradas Escrituras, que estas son las 9 marcas que identifican a una iglesia saludable, fundada sobre los apóstoles y profetas verdaderos. Es lo que el credo dice cuando afirma que la iglesia es apostólica. Pureza doctrinal, ya hemos visto esto, tiene predicación correcta. 3, gobierno bíblico, insistiéndose que en el gobierno bíblico Cristo es el dueño, Cristo es el máximo jefe y cada congregación local está siendo gobernada por una pluralidad y paridad de ancianos, que lo vamos a ver a continuación. 4, celebración de las ordenanzas, ya hemos visto esto. 5, que tiene una membresía regenerada. Luego vamos a ver esto en el tema de la membresía de la iglesia. 6, que ejerce la disciplina eclesiástica con el fin de preservar la santidad de la misma. 7, unidad con el resto del cuerpo de Cristo, amor y apoyo fraterno. 8, practica evangelismo y misiones. 9, practica la misericordia hacia los más necesitados. Si se dan cuenta, casi todos llegan a la misma conclusión. Recuerden que estas no son conclusiones simplemente que alguien se levantó temprano, abrió la nevera, la lechuga le dijo algo y entonces él llega a las conclusiones de que no. Esto es bajo un estudio minucioso de lo que la Biblia dice. Entonces creo que este tema o esta acepción de las marcas que identifican a la iglesia bíblica y las marcas que identifican a la iglesia saludable están claros, o por lo menos ya conocemos este esbozo. Bien, vamos a continuar entonces con otro aspecto de nuestra clase de eclesiología. Quiero explicar de una forma breve la distinción, o más bien 2 aspectos que identifican a la iglesia de Cristo. Estos 2 aspectos son su universalidad y su localidad. Y quiero explicarlo porque, como les dije antes, existen corrientes dentro del cristianismo como el landmarquismo, los cuales niegan la universalidad de la iglesia de Cristo y se centran únicamente en su aspecto local. Pero también existen otras perspectivas que se van al otro extremo, sobreenfatizando la universalidad de la iglesia de Cristo en detrimento de su localidad. Incluso algunos cristianos hacen una distinción como si Cristo tuviese 2 iglesias: la iglesia universal y la iglesia local. Entonces, como nosotros decimos, bueno, mira, lo más importante es que tú estés o seas miembro de la Iglesia Universal de Cristo, porque únicamente los que son miembros de la Iglesia Universal de Cristo son salvos. Y eso es verdad.
Los salvos, todos los salvos, son miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Pero no todos los miembros de las iglesias locales son miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Entonces, algunos dicen, ok, yo soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo. No necesito ir a una congregación local. No necesito ser miembro de una iglesia local, porque lo más importante es que yo sea miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Y así la fracciona. Lo que quiero decirles es que la Biblia misma nos presenta la universalidad de la Iglesia de Cristo, pero a la misma vez nos presenta su localidad. Es decir, la Iglesia Universal de Cristo se manifiesta en el mundo a través de ¿qué? De las iglesias locales. Y por lo tanto, todo aquel que diga que es miembro de la Iglesia Universal de Cristo, entonces debe estar en una iglesia local, porque ella es la manifestación externa de la Iglesia Universal de Cristo. Efesios 1, versos 22 al 23, nos presentan este aspecto de la universalidad. Miren, dice Pablo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿En qué aspecto de la iglesia es al que se refiere Pablo aquí con que Cristo fue dado por cabeza sobre la iglesia? Su universalidad. Aquí Pablo la está viendo como una sola en todo el mundo, en todos los tiempos. Pero si nosotros vamos a Hechos, capítulo 2, en el verso 47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban siendo salvos. Dicen cómo debe traducirse. ¿A qué iglesia se refiere aquí? ¿O a qué aspecto de la iglesia? Local. La iglesia local. Aquí nos está hablando de la iglesia de Jerusalén. Así que en la Biblia se nos presentan los dos aspectos de la iglesia. Ella es universal, pero a la misma vez ella se expresa en iglesias locales. Y un cristiano debe profesar esa fe, que la iglesia de Cristo respecto a la localidad tiene dos aspectos: es universal y es local. A la misma vez se habla de otros dos aspectos de la iglesia, que es la iglesia invisible y la iglesia visible. Aclaro, no son dos iglesias, no es que exista la iglesia invisible y la iglesia visible como algunos proponen, más bien son dos aspectos de la iglesia. ¿A qué se le llama iglesia invisible? La iglesia como Dios la ve.
Esa es la iglesia en su aspecto invisible. La iglesia como Dios la ve, es decir, Él sabe quiénes son miembros de la iglesia de Cristo y quiénes no. Él sabe quiénes son pastores de Él y quiénes no. Él sabe quiénes son convertidos y quiénes no. La iglesia en su aspecto visible es la iglesia como nosotros la vemos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que uno ve? Bueno, yo veo que en la iglesia donde soy pastor, cada domingo se congregan, no sé, tal vez 400, y tenemos tantos miembros a los cuales considero hermanos en la fe, y tenemos tantos diáconos, y tenemos esto, y a todos yo los veo como mis hermanos en la fe. Pero yo no sé cuántos realmente son convertidos. Yo sé si yo soy convertido o no, pero yo no puedo determinar de una forma definitiva y contundente quiénes sí son convertidos. Yo veo una iglesia de 400. Puede que Dios vea una iglesia de 50. Esos son los dos aspectos de la iglesia. No que sean dos iglesias, solo existe una. La iglesia invisible que se manifiesta a través de iglesias visibles. ¿Listo? Y que nadie diga, no, es que yo soy miembro de la iglesia invisible, pero no soy visible en ninguna iglesia local. Eso es un error craso. Porque ya hemos visto que el plan de redención es Dios formando para sí un pueblo que aprende a ser pueblo aquí. ¿Listo? Hay otros dos aspectos que se mencionan de la iglesia, que es la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante es la iglesia que actualmente milita en la fe. Esta iglesia es imperfecta a los ojos de los hombres como consecuencia de nuestra imperfección. Y la iglesia triunfante son los santos en Cristo que ya están en la eternidad. Entonces esas son tres distinciones que se suelen presentar, pero vuelvo e insisto, no es para que nadie piense que existan dos clases de iglesia. Cristo solamente tiene una, que es invisible en el sentido de que solo Dios y cada uno sabe su estado de regeneración. Bien, vamos a continuar y vamos a enfocarnos en el aspecto de la importancia de la iglesia en el plan de redención. La importancia que la iglesia tiene. En el siglo II, siglo III, siglo IV, los padres de la iglesia hablaban de la iglesia como nuestra madre. Ellos se referían a la iglesia como nuestra madre y le daban mucha importancia. Lastimosamente, con el tiempo, esto se fue degenerando en la doctrina católica de la iglesia, lo cual se convirtió en una distorsión. Y nosotros los evangélicos, con el fin de no parecernos en nada al catolicismo, hemos sacado de nuestro vocabulario y de nuestra práctica términos como sacramento, el credo. Prácticamente es algo que hemos sacado. Y otra cosa que hemos sacado es que en nuestro afán, y fue el afán de la reforma en el siglo XVI, el catolicismo decía, la iglesia fue la que dio a luz a la Biblia. La iglesia fue la que dio a luz el
evangelio. Por lo tanto, la iglesia está por encima de la Biblia. En la Reforma, los reformadores han dicho, no, es todo lo contrario. La iglesia existe hoy es gracias a la Biblia. Ella depende su existencia, depende su doctrina, todo lo que ella es de lo que este libro dice. Y luego, cuando surgen estos movimientos evangélicos más fundamentalistas, radicalizan más esta posición y se van en contra prácticamente de todo lo que los padres de la iglesia en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV dijeron, como si ellos fueran herejes. Pero realmente la iglesia evangélica, cuando empieza en la Reforma en el siglo XVI, los reformadores reconocen los concilios ecuménicos que la iglesia tuvo hasta el siglo IV. Y la mayoría de las declaraciones que los credos, el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano, el credo de Atanasio, el credo de Calcedonia, los cuales resumen la doctrina cristiana que profesamos hoy. Y una de las cosas que necesitamos recuperar es la importancia de la iglesia en el plan de redención. Yo no sé si decir que recuperemos el concepto de la iglesia como nuestra madre, pero sí el concepto primordial y excelso que la iglesia tiene dentro del plan de redención. En el siglo XIX fue un siglo malo. En ese siglo sí surgieron cosas muy malas. Dentro de algunas cosas, bueno, no comparadas con el racionalismo, pero sí que han afectado mucho a la iglesia, surgió el dispensacionalismo. John Darby y otros más empezaron a dar una reinterpretación de la Biblia, y ellos consideraron que esta reinterpretación era la clave para entender toda la Biblia, que ya no tendríamos dudas. Y la clave era fraccionar la revelación bíblica y la historia de la redención en 7 partes o 7 dispensaciones. Que la revelación que Dios dio en cada una de esas dispensaciones únicamente era válida para esas dispensación y nada tiene que ver con las demás. Dentro de ese fraccionar se dividió al pueblo de Israel totalmente de la iglesia y se ve como 2 pueblos. Y dentro de este fraccionar se condujo a una escatología dispensacional en la cual la centralidad de las relaciones de Dios con el mundo se ponen sobre la nación física de Israel. Y la iglesia queda como un pequeño paréntesis en esa historia. Como que la iglesia entra en un instante breve y luego ella se va y Dios sigue la historia de la redención con el pueblo físico de Israel. Y esto desdibuja y destruye la importancia excelsa que la Biblia misma le da a la iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia es el punto culmen de toda esa historia de la redención. No es el Israel físico, no. El punto Israel sirvió como bases, como un anticipo, como sombras del gran cumplimiento que Dios iba a dar a sus planes a través de su obra cumbre. La obra cumbre de Dios es la iglesia. Y necesitamos recuperar eso. Muchas cosas han atentado contra estos santos conceptos. Y en la Biblia de la iglesia se nos dice muchas cosas que nos muestran su excelencia. En primer lugar, Cristo
En Mateo 16, verso 18, dice que la iglesia es edificada por Él mismo. ¿Y no será que esto hace que ella sea muy importante? El arquitecto que ella tiene es Dios mismo, no es ningún hombre. La Biblia dice que Cristo es la piedra angular. Él es el fundamento real y eterno de la iglesia. Cristo mismo es el que dice cómo va a ser ella edificada. Cristo mismo dio su vida para que su vida se convierta en el fundamento de la iglesia, y después Cristo mismo se encarga de irla construyendo para que ella sea el edificio que Dios quiere que ella sea. Esto no está siendo edificado por los hombres. Cristo está usando hombres, sí. El Espíritu Santo está capacitando hombres, sí, pero es Cristo mismo el arquitecto, el constructor, el albañil, el que sabe para dónde ella va. Y esto la convierte en una institución excelsa. 2. La iglesia está fundada en Cristo. Efesios 2:19 es un texto al que vamos a recurrir frecuentemente. Efesios 2:19 y 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 3, la iglesia no solamente está siendo edificada por Cristo, está fundada en Cristo, sino que fue comprada por la sangre de Cristo. Si usted en su casa tiene 2 jarrones, uno de vidrio le costó $2 y tiene uno de un cristal fino que le costó $500, y usted tiene un niño bastante inquieto, hoy día les llaman hiperactivos, pero realmente son inquietos, malcriados. Las advertencias más frecuentes que le va a dar a su niño serán respecto a no tocar cuál de los 2 jarrones, el más caro. Es más, si su niño le rompiera uno de ellos 2, las lamentaciones van a ser más grandes de acuerdo al costo que el jarrón tuvo. Las cosas tienen más sentido y significado o aprecio de acuerdo al costo que tengan. Eso es lo que usualmente pasa. Bueno, la iglesia de Cristo costó lo más excelso. Por la iglesia de Cristo se pagó el precio más alto que se pudiese pagar en el mundo. La iglesia le costó a Dios la sangre de su Hijo eterno. ¿Habrá algo más costoso que la sangre del Hijo de Dios? No. Por lo tanto, cuando alguien le hace daño a la iglesia de Cristo, le está haciendo daño a la niña de los ojos de Dios, porque Él está viendo a un grupo de personas bañados, lavados con la sangre eterna de su Hijo eterno. Y esa es una de las razones por las cuales cada uno de nosotros debe ser cuidadoso en cómo anda en la iglesia
de Dios. Los que somos pastores y los que van a hacerlo deben ser muy cuidadosos en lo que están haciendo en la iglesia de Dios. Porque una mala predicación, una desviación doctrinal, introducir una práctica errada, le está causando daño a personas que forman parte de la iglesia, la cual fue comprada por la sangre de Cristo. Y hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Las consecuencias van a ser desastrosas. Y eso es por lo cual me entristezco cuando oigo a algunos cristianos más bíblicos que se ríen y hacen burla de personajes como Benny Hinn. Bueno, yo no conozco casi los nombres de estos hombres de hoy día. Maldonado. Aquí tenemos a Castellanos y otros más. Estos hombres están errados totalmente. Y estos hombres son falsos maestros. Y estos hombres están engañando a mucha gente en nombre de Cristo. Y son manchas para la iglesia de Cristo. Y estos hombres que están haciendo daño a esa iglesia que compró Cristo con su sangre, siendo que están pisoteando la sangre de Cristo, lo que les espera es la ira del Cordero. Y cuando uno piensa en eso, lo que uno siente es compasión. Suplica a Dios que tenga misericordia y los convierta. No convertimos eso en motivo de burla o de risa, porque realmente debe ser motivo de tristeza y de rabia, sí, pero debe conducirnos a la tristeza, porque estos hombres no saben lo que están haciendo, no son conscientes del daño que le causan a una institución que, aunque está compuesta por hombres, es de origen divino y fue comprada divinamente por la sangre del Hijo de Dios. Cuarto, la iglesia fue salvada por Cristo. Efesios 5, 25 al 29. Dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Lo que nos dice Pablo aquí es que la iglesia es tan excelsa, tan sublime, tan importante en el plan de redención, que todos los planes hechos desde la eternidad, que todos los decretos o el decreto que dictó Dios desde la eternidad, que toda la predestinación, que toda la providencia divina, que toda la creación, que todo el mundo, el diablo mismo, todo Dios lo puso a funcionar en pos de una cosa: la salvación de un pueblo. La salvación de un pueblo para Él, porque Cristo deseaba conquistar a una esposa compuesta por millones de personas de todo el mundo, de todos los tiempos. Dice Pablo en el capítulo 1 de Efesios, verso 12:
y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que nos da a entender Pablo es que Dios puso a funcionar todas las cosas en el mundo en pos de Cristo, en pos del plan de salvar a una iglesia. ¿No creen que si en este mundo hay una institución que está por encima de todas las cosas y que Dios conduce a todas las cosas para que actúen en beneficio de esa institución, no significa eso que esa es la institución más importante, que debe ser amada, que debe ser abrazada, cuidada, protegida? Pregunto, hermano, ¿has visto así la iglesia local donde tú estás? Así tú la estás viendo. Dios quiera que sí.